deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, es necesario hacer una mención muy especial de uno de nuestros mártires, el padre San David Galván, que pertenece al grupo que fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en mayo del 2000. Es necesario hacer la mención porque se trata de un santo tapatío por los cuatro costados, que nació, vivió, estudió, ejerció el apostolado y murió sacrificado aquí en Guadalajara. Y además, y esto es lo más importante, se cumplen 100 años de su martirio ahora el 30 de enero. Se llama el padre David Galván, mártir. Como dije, nació aquí en Guadalajara. A los 3 años quedó huérfano de madre, se educó con su padre, la madrastra y medios hermanos. Fue acólito, infante de catedral, del coro de catedral, porque tenía muy buena voz. A los 14 años entró al seminario, pero parece que no andaba bien allí en su disciplina. Dicen las biografías que era pendenciero, peleonero, muy distraído, superficial, y pues salió al seminario después de 5 años de estar allí. Afuera se dedicó a dar clases, trabajó de zapatero y también buscó una novia. Y un día, por alguna cosa, alguna discusión, la golpeó y fue a dar a la cárcel. Ahí estuvo unos días en la cárcel y hasta que pagó la multa salió libre por ese hecho con la novia. Lo va retratando esta narración breve de su vida. Cuando estuvo unos años afuera, después de haber salido del seminario, pues andaba como todo joven, para allá y para acá. Pero es muy interesante que siempre iba a rezarle al Santísimo. Y además era muy devoto a la Virgen de Zapopan. La fidelidad y el amor al Santísimo Sacramento y a la Virgen, pues le iluminaron, le esclarecieron su camino, regresó al seminario y ahora sí ya, convertido y cambiado. Los superiores dan testimonio de él, diciendo que era un hombre muy serio, muy cumplido, muy piadoso y no se arredraba ante ninguna dificultad. Se ordenó y luego que se ordenó fue por 6 años profesor del seminario, hasta que tuvo que escapar de Guadalajara cuando los carrancistas, al mismo tiempo que era profesor del seminario, era capellán del Hospital San José y de un asilo de niños huérfanos. Era muy celoso, muy piadoso, muy devoto del Santísimo Sacramento. En su biografía se dice que antes de celebrar la misa se preparaba 1 hora de oración ante el Santísimo para celebrar dignamente la Santa Misa, lo cual habla de él que era un hombre realmente extraordinario, un hombre santo, un sacerdote muy penetrado por el misterio de Dios. Su martirio. En 1914 llegaron los carrancistas a Guadalajara. Molestaron mucho a la población, pero sobre todo a la iglesia. Confiscaron templos, profanaron templos, maltrataron a los sacerdotes y los persiguieron. Entre lo que confiscaron se encuentra todavía lo que era el Palacio del Obispo, ahora en el municipio de Guadalajara, contra esquina de Catedral. Lo que fue la 15ª zona militar, ese edificio magnífico era el seminario, también lo quitaron desde entonces. Y detrás de los carrancistas llegaron los villistas, y en todos los campos de Guadalajara se convirtieron en campos de batalla muy continuos, encuentros entre villistas y carrancistas. Al padre Galván, para escaparlo de la refriega, lo mandaron a Matitán. Allí estuvo unos meses, pero ahí lo tomaron preso
Se lo llevaron a Meca y después aquí a Escobedo, la cárcel de Escobedo, Guadalajara, y salió en diciembre de 1914. Era este hombre muy celoso, muy lleno de Dios, y en las refriegas acostumbraba él ir a confesar a los heridos, meterse entre las balas y confesar a los heridos. El día de su martirio salió muy temprano porque hubo un encuentro muy fuerte entre villistas y carrancistas. Fue el día 30 de enero de 1915. El día de su martirio salió temprano para ir a confesar heridos, a las 8 de la mañana. Invitó a un sacerdote, que se apellidaba Cepeda. No quiso ir, que había mucho peligro y que además, como él no era párroco, no era su obligación. Y la respuesta del padre Galván fue extraordinaria. Dice, no es por obligación, es por caridad. Y entonces siguió adelante y encontró a otro sacerdote, el padre José María Araiza, y ese sí quiso ir. Entonces fueron los dos a confesar heridos, pero pasaron por el cuartel, por ahí por el centro. Y allí los tomaron presos. Al ir a confesar heridos los tomaron presos y cayó en manos de un teniente que se llamaba Enrique Vera, con el cual tenía ya el padre una historia. Este teniente, que ya era casado, pretendía seducir y raptar a una joven honesta, y el padre Galván se la quitó de las garras, se la arrebató, la salvó. Entonces, cuando cayeron presos y él era el que comandaba ahí el pequeño pelotón, pues llegó la hora de la venganza y se dispuso a fusilarlos. Eran como las 10 de la mañana cuando los metieron a la cárcel, y el padre Araiza con ingenuidad dijo, oye, pues, no hemos desayunado. ¿Y qué contestó el padre Galván? Que no le importa, vamos a ir a comer al cielo. A las 12 del día lo fusilaron al padre Galván en el muro oriente del Hospital Civil. No permitió que le vendaran los ojos, sino de pie, y les dijo a los soldados, aquí apúntenle al corazón, no me den en la cara, aquí apúntenle. Lo fusilaron y ya se disponían a fusilar al padre Araiza cuando llegó el indulto. Católicos piadosos habían pagado el rescate, habían conseguido el indulto a cambio de dinero. Así es que el padre Araiza se escapó, no, pero el padre Galván sí se fue a comer al cielo, como él había dicho. Murió al día siguiente de cumplir 34 años. Un sacerdote joven, tenía 7 años de ordenado sacerdote. Vivió con intensidad, después de su conversión, vivió con intensidad su vida cristiana y su sacerdocio, fue muy celoso. Yo digo que Dios nuestro Señor, que lo tenía predestinado para mártir, le dio el carácter que necesitaba para eso. Porque fue mártir, diríamos, en parte por su carácter. Porque si no le arrebata a este militar corrupto la prenda, la muchacha que quería raptar, pues no hubiera tenido enemistades con él y no hubiera habido motivo de que lo fusilaran. Si no hubiera tenido ese arrojo para irse entre las balas y ese celo tan grande de confesar heridos, que era pues un hombre muy dotado intelectualmente y también con una voluntad y unas pasiones fuertes, que fueron pues como quien dice, la condición para su martirio. Dios así lo hizo porque lo tenía predestinado. Es un santo muy querido en Guadalajara. Sus restos están allí en el Templo del Rosario, por el hospital, abajo del Hospital Civil, un templo gótico muy hermoso, de los dos que hay en Guadalajara. Pero ya desde antes la gente le decía al templo, el templo del padre Galván, y el templo del padre Galván. Desde antes que fuera canonizado, se le tiene mucha devoción. Creo yo que el padre Galván es un ejemplo grande para todos nosotros los sacerdotes. Su ejemplo, su vida nos cuestiona, y ojalá su intercesión nos ayude a tener algo de lo que él tuvo, de amor de Dios, de piedad, de celo por la salvación de las almas. Dios les bendiga. Deja tu huella. Cada instante de la vida, siéntelo.